Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir y por vuestra participación. Yo soy Inés Rine, coordinadora de la Fundación del Baita Altacafa. Muy bien. Bienvenidos al acto. Este acto reúne a todas aquellas personas que conocimos a Teresa, ya sea porque trabajaron con ella. ¿Sí? Estaba en Sandra, ¿no? ¿Sí? Bueno, como os comentaba, este acto reúne a todas aquellas personas que conocieron a Teresa Losada, ya bien sea porque trabajaron conjuntamente con ella o porque fueron acogidos por ella, y también reúne a aquellas personas que no la conocimos, como yo, pero que su legado nos sirve de inspiración para aquellos retos que se nos presentan hoy en día. Las personas que participarán en este acto nos ayudarán a compartir y a contextualizar el pensamiento de Teresa. Y bueno, también los valores que llevaron a ella a llevar la vida que llevaba, ¿no? Reflexionaremos sobre el impacto de todo su legado y cómo tratamos de aplicar estos valores hoy en día, por los retos que se nos plantean. Bueno, agradecer al Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts por seguir manteniendo el recuerdo de Teresa y reconocer todo su trabajo en una construcción de una sociedad más justa. Muestra de ello es la quincena de la solidaridad de Teresa Losada, de la que este año se celebra la 11ª edición. También damos gracias al Centro Cívico de La Guardia por facilitarnos este espacio y poder celebrar este encuentro. Y vamos a empezar el acto con unas palabras que nos va a dirigir Inma Moyano, que es regidora de Justicia Global y Derecho Civil, segunda tinenta de alcaldía. ¿Inma? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer estar hoy mismo aquí en un acto tan impresionante, con tanta carga humana, y de verdad que impresiona una respuesta tan bonita para una persona que hizo cosas realmente maravillosas, y aquí se está comprobando que realmente ese legado aún perdura. Teresa Losada trabajó intensamente en la acogida de personas migrantes de origen magrebí que buscaban en nuestra tierra oportunidades de trabajo, paz y también libertad. Sant Vicenç dels Horts es una sociedad aluvión formada básicamente por capas de oleadas de inmigración que se sumaron a los habitantes originales. La realidad con la que se enfrentaba Teresa Losada en aquellos años era de una diversidad cultural que ya discurría con sus propias dinámicas y polarizaciones entre la población originaria y las procedentes de otros territorios de la península, a la que entonces había que añadir por primera vez en Sant Vicenç dels Horts a personas migradas de fuera de nuestras fronteras. Lo que no se podía intuir en aquellos tiempos es que el fenómeno de los desplazamientos, los movimientos migratorios internacionales, constituían el principio, la semilla, de lo que posteriormente acabaríamos llamando globalización. La migración hacia nuevos territorios donde establecerse en paz no es un fenómeno social transitorio, tiene como objetivo final el asentamiento. Y en este aspecto, desde las políticas progresistas de este ayuntamiento, y en especial en esta legislatura en la que tengo el honor de representar políticamente la regiduría de Justicia Global y Derechos Civiles, pondremos el punto de mira en trabajar con todas las comunidades que conforman la actual sociedad vicentina a través del modelo de la interculturalidad. Sant Vicenç dels Horts es tierra de acogida. Aquí cabe todo el mundo, todo aquel y aquella que quiera convivir, progresar y desarrollar en paz su proyecto de vida. Y así quedó reflejado en la conocida como Declaración de Sant Vicenç, de la que mañana se cumplen 8 años.
y fue firmada entre el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts, el Fons Català de Cooperació, la Comissió Catalana d'Ajut al Refugiat, Distrito 11 City to City y al Instituto Català Internacional para la Pau. Asumimos plenamente la presencia e interacción equitativa de las diversas culturas de nuestro municipio y trabajaremos duro para favorecer la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y el respeto mutuo, tal y como hemos hecho intensamente en esta exitosa quincena de la solidaridad que lleva por nombre nadie mejor que Teresa Losada, una visionaria que desde su sólida sencillez ya intuyó entonces lo que sería el mundo de hoy. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Inma. Bueno, ahora daremos paso a Miguel Comino, que es el alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom, regidora, regidors i regidores, amigues i amics de la Fundació Vall d'Altacafa i vicentins i vicentines i gent de Barcelona, que sabem que també ens acompanya bastanta gent de fora de Sant Vicenç dels Horts, que no tenen la sort que tenim nosaltres de ser de Sant Vicenç dels Horts. Aquest és l'últim acte de la 11a edició de la quinzena de la solidaritat Teresa Losada. Podríem dir que recordem la Teresa cada any en el decurs d'aquesta quinzena de la solidaritat que porta el seu nom, però el ben cert és que la recordem cada dia, la tenim present sempre, la Teresa. Fa 10 anys que ens falta i és precisament el pas del temps el que ens permet agafar perspectiva i ser conscients de la importantíssima empremta que ha deixat a Sant Vicenç dels Horts aquesta vicentina d'adopció. Sabeu que és filla adoptiva de Sant Vicenç dels Horts. És un llegat que interpel·la el món sencer i cada dia més. La Teresa estava convençuda, i ho expressava amb contundència, que cap persona és il·legal. Cap persona és il·legal. I aquesta convicció era la guia de la seva acció diària. Abans d'instal·lar-se a Sant Vicenç dels Horts ja havia estudiat filologia semítica, ja havia viscut a Roma, ja havia fet el doctorat, ja havia treballat de professora a la universitat. Ella volia marxar a algun país àrab, però eren els anys 70 i aquí ja hi havia persones de la comunitat magrebí. La Teresa va tenir clar que podia treballar i ajudar des d'aquí mateix, des de Sant Vicenç dels Horts. I aquí es va instal·lar amb 2 companyes més a treballar, netejant una fàbrica per guanyar-se la vida i ajudant els vicentins i les vicentines que no tenien papers en aquells moments. Aquest va ser el naixement de la Fundació Vall d'Altacafa, la Casa de la Cultura. La manera de fer de la Teresa és una arma, com diem, una arma de destrucció massiva de prejudicis. A tot arreu va defensar la necessitat de descobrir l'islam per contacte directe amb les persones, no quedar-nos amb estereotips, malfiances o imaginaris deformats. Les cultures es coneixen per contacte directe entre les persones. Aquesta és la millor manera de conèixer una cultura. És la manera de desterrar prejudicis mutus i aquest coneixement no ha d'anar encaminat a la uniformitat ni a l'assimilació. Es tracta de tenir una actitud tan senzilla i tan revolucionària com la voluntat de conèixer com viuen les altres cultures que tenim al nostre entorn i aquest coneixement ens enriqueix i ens uneix a tots i a totes com a societat. Mireu, cada dia de la quinzena de la solidaritat ha estat dedicat a un dret i avui, homenatjant la Teresa Losada, en el 10è aniversari de la seva mort, reivindiquem el dret a la convivència. Ella ens va indicar el camí de la interculturalitat, com explicava també la regidora, la Imma Moyano, amb 3 paraules que tenia ella que formaven una frase que s'ha convertit en un mantra per tots nosaltres. Aquest que veiem aquí també en aquest cartell, tots som nosaltres. Una societat que conviu es construeix amb les aportacions de totes les persones que la formen, vinguin d'on vinguin, siguin del color que siguin
i resin el Déu que resin o a cap, si així ho decideixen, però tots som nosaltres, com deia la Teresa. Per la Teresa Losada, dialogar era una actitud vital, una manera de relacionar-se amb el món i de demostrar que el diàleg és possible. I més que possible, sobretot, el diàleg és necessari. Per això, el seu llegat és bizantí. Nosaltres tenim aquest privilegi. El llegat de la Teresa és un llegat bizantí, però també és un llegat mundial i plenament vigent en unes societats cada cop més diverses. Conviure és un repte i la Teresa ens va ensenyar a fer-ho. Ara, de seguida, han d'intervenir diferents persones que tenen molt per explicar sobre la figura de la Teresa Losada, sobre el diàleg, sobre polítiques d'acollida, sobre experiències també a Sant Vicenç dels Horts. Serà molt interessant escoltar-los, així que jo no m'estendré més. Aquesta quinzena de la solidaritat Teresa Losada que acaba avui arrencava fa 2 setmanes amb una pregunta. Qui té dret a tenir drets? Deia aquella fa 15 dies, no? La Teresa Losada ja ens va respondre fa molt de temps. Tots som nosaltres. Moltíssimes gràcies i que tingueu molt bona tarda. Muchas gracias, Miguel. A continuación, tenemos el placer de presentar a Quim Merra, hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Añadir que esta orden forma parte de Bait Altacafa, ya que Quim también fue patronato de la entidad y amigo de Teresa, y conoció de primera mano toda su labor y sus principios y valores desde los que trabajaba. Quim nos va a ayudar a profundizar y contextualizar todo el pensamiento de Teresa Losada. Adelante, Quim. Buenas tardes. Salam alaikum. Es muy emocionante estar aquí y agradezco mucho esta oportunidad, pero también quiero decir que es un reto difícil, ¿no? Porque hablar de una persona como Teresa, impresiona, ¿no? Impresiona primero porque yo creo que un gran porcentaje de las personas que estamos aquí no recordamos solo a la Teresa en nuestra memoria, sino que la recordamos sobre todo en nuestro corazón, porque hemos compartido mucho con ella, hemos vivido con ella, hemos pasado muchas experiencias. Antes nos decía Henry, ¿no? Una persona que acogía. Yo creo que todos nos hemos sentido acogidos por Teresa, ¿no? Por tanto, pues muchas gracias por estar aquí. Como ya nos ha dicho el alcalde, la regidora, yo creo que es muy bonito que Sant Vicenç, que es donde ella empezó, se volcó y se hizo hija adoptiva, conmemore y de este espacio a la Teresa Losada. Y bueno, ¿y qué decir de Teresa? Pues por el inicio, pues decir que ya, como sabéis, nació en Galicia, pero mayoritariamente vivió aquí en Sant Vicenç dels Horts, donde desgraciadamente y más pronto de lo que todos hubiéramos querido, pues falleció hace ahora 10 años. El alcalde Miquel ya nos ha explicado, ¿no?, su trayectoria. Era una persona que se había formado, licenciada en semíticas, que en su momento determinado pensó hacer un cambio radical en su vida, que fue dejar la universidad, donde ella podía haber seguido allí tranquilamente, porque tenía su plaza, tenía su prestigio, tenía su espacio, pero ella pensó que su lugar era estar con las personas en esta nueva realidad que empezaba, que era la llegada de personas que venían con otra cultura y con otras religiones a enriquecer también nuestras ciudades y nuestra sociedad. Teresa, como todos sabemos, era religiosa, franciscana misionera, y por tanto una obra que ella pilotó, pero lo hizo también con el soporte de su congregación, una congregación preocupada por ayudar y por servir a los demás, y en compañía de sus hermanas, ¿no? Y aquí están aquí está
Antonia, está Ana Lavinia, Ana Losada, que han sido sus compañeras más íntimas de toda la vida, que junto con Teresa pues han ido abriendo este camino. Todo el mundo coincide y está de acuerdo en que Teresa fue una persona pionera. Cuando nosotros decimos una persona pionera, es una persona que va un poquito por delante de los demás, ¿no? Y realmente es así, porque ella tuvo esta intuición de que había que empezar a preparar el camino de un fenómeno que era ya imparable, que es que se terminaba de que las personas viviéramos solo donde habíamos nacido y algunas veces nos conociéramos, que hay otras culturas, otras religiones, y a veces ni eso. Esto pasó durante muchos años, pero esto también tuvo su punto final. Entramos en una nueva época donde las personas nos empezamos a mover, donde empezamos a desplazarnos de un lugar a otro, por distintos motivos, por distintas realidades, pero sí que se dio este fenómeno, un fenómeno que ella vio y le llevó desde su sensibilidad y desde su formación a empezar a profundizar y a formarse en los temas de la interculturalidad y en los temas de la interreligiosidad. Dos caminos que van prácticamente en paralelo. Por tanto, era una mujer de ideas, era una mujer con pensamiento, un pensamiento sólido, profundo, y además era una mujer que tenía una gran sabiduría. Y sobre todo tenía la sabiduría del corazón, que es aquella que no se aprende en la universidad. La sabiduría del corazón es aquella que se aprende cuando uno hace tiempos de silencio, cuando uno reflexiona, para los cristianos y para los musulmanes, cuando una persona ora. Todo esto va dando una profundidad en la persona que le va cultivando esta sabiduría interior. Y siendo así, se convirtió, y esto yo creo que también todos estaremos de acuerdo, se convirtió en un referente. Y el referente, fijaros que no es algo que uno elija, es como lo del liderazgo, ¿no? Uno no es referente porque decida, yo quiero ser referente, o yo quiero ser un líder, no. Ser referente o ser líder te lo hacen los demás. Son los demás que empiezan a fijarse en ti, que tienen interés por escuchar lo que dices, que les llama la atención cómo vives, y esto es lo que poco a poco te va construyendo en un referente, en las familias, en las organizaciones, en las sociedades, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué Teresa fue un referente? ¿Por qué nos la mirábamos? ¿O por qué la admirábamos, la seguimos admirando? Y de entrada me venían tres cosas. Primera, por su gran autenticidad. La Teresa era una persona creíble. La Teresa era una persona que no tenía doblez. Una persona que tú la veías, decía lo que sentía, se expresaba con total libertad. Y esto también formaba parte de su universalidad. Fijaros que la Teresa fue una persona que fue a hablar a grupos políticos de toda la variedad existente. Fue a hablar a sindicatos, fue a hablar a obispos, fue a hablar a escuelas, a centros de formación, pero el discurso era siempre el mismo. Porque la Teresa no era una persona que nos dijera aquello que nos gusta escuchar o que un día te dice una... No, era una persona que tenía una gran credibilidad, era una persona realmente auténtica. Y esto le hacía la segunda característica que le hacía referente, que era una persona con coherencia. Las personas que nos fiamos, pues aquellas personas que vemos que lo que dicen y lo que hacen está en la misma línea. Y Teresa no era una persona solo de discurso, sino que era una persona de acción, una persona que abría las puertas de su casa junto con sus hermanas, una persona que abría las puertas de su corazón porque tenía una gran capacidad de amar, y era una persona que todo su tiempo era un tiempo por los demás. Por tanto, era una persona, podemos decir, con credibilidad, era una persona con una gran coherencia, y la tercera característica era que era una persona con un gran convencimiento. Ella tenía claro que esto era su misión, ella tenía esta intuición, ella sabía que este era su servicio. A veces le habían pedido, ay, ¿por qué no te dedicas? ¿Por qué no haces? Ella fue una persona persistente. Donde ella pensaba que estaba haciendo una buena labor, allí siguió contra viento y marea, cuando las cosas iban bien y cuando no iban tan bien, pero siempre desde esta determinación. Y las personas que son referente, pues son personas que son faro. Una persona que es un faro. ¿Un faro qué hace? Pues hace sobre todo dos cosas.
Por un lado, da luz, ilumina. Y Teresa era una persona que nos iluminaba, porque Teresa abría caminos, aportaba nuevas ideas, utilizaba expresiones y nos abría a un tipo de pensamiento que para muchos era totalmente novedoso. Pero por otro lado también nos orientaba, porque ella marcó todo este estilo, toda esta capacidad que ciudades como San Vicente han sabido acoger también y que el Bait Altacafa continúa promoviendo, de ser lugares de encuentro, de ser lugares donde de verdad todos seamos nosotros, donde no importen las diferencias culturales, donde no importen las diferencias religiosas, donde lo que nos una sea el hecho de ser personas, el de encontrarnos desde aquello que es más esencial. Esto es orientar. Por tanto, yo creo que hizo muy bien esta doble función de ser faro y de ser luz. Y desarrolló sobre todo dos aspectos de estos que se entrenan en la vida, que una es la inteligencia, la cabeza, y la otra es el corazón. Uno, la cabeza, si la ejercita, da de sí, y Teresa la ejercitó y mucho. Y uno, si ejercita el corazón y se dedica a amar y a servir a los demás, también el corazón crece. Y la Teresa lo utilizó mucho, ¿no? Porque yo pienso que era sobre todo, y esto también tantas veces lo hemos comentado y se recoge en el libro, una persona de una gran generosidad. Para hacer lo que hizo la Teresa, para llegar a donde llegó ella, hay que ser muy generosa. Hay gente que sabe mucho, pero se guardan sus ideas para sí, para que nadie se las copie, porque piensan que así son más importantes, ¿no? Hay gente que tiene una gran capacidad de amar, pero solo aman a los suyos, ¿no? A los de su círculo afectivo, con los que me encuentro bien, con los que sé que estoy a gusto. Teresa rompió también estas barreras. Teresa era generosa. Ella iba donde tenía que ir, explicaba a todo el mundo, acogía a todos y no le importaba si podía ayudar a quien se encontraba en el camino, ¿no? Y esto yo creo que nos marcó a todos. Yo cuando he entrado me emocionaba un poquito porque he visto, ¿no?, aquí tantas caras conocidas de personas que hace 25 y 30 años, ¿verdad?, estábamos por estas calles y todos aprendíamos. Y aprendíamos entre nosotros y aprendíamos con nuestra maestra al lado, que era la Teresa, ¿no? Y aprendíamos ¿a qué? Pues la primera cosa, a reconocer. Porque para poder estar personas de culturas distintas, de maneras de ser distintas, pero también en los que formamos parte de la misma cultura, es muy importante reconocernos, darnos cuenta de que somos distintos. Porque ser distintos, la diversidad, es algo positivo, es algo que enriquece a la sociedad. Pero nos tenemos que dar cuenta. Y Teresa nos ayudó a reconocer. Y cuando uno reconoce y se da cuenta, puede pasar al segundo paso, que es el de apreciar, valorarlo, saber ver lo positivo que cada persona, que cada cultura, que cada religión aporta. Y esto hace que cuando lo reconocemos y lo apreciamos, lo promovamos. Y por tanto, Teresa se dedicó sobre todo a la promoción, a promover que realmente esta cultura, esta religión, que las personas que llegaban encontraran y tuvieran su propio lugar. Un lugar donde se pudieran sentir bien, donde se pudieran sentir respetados, donde la dignidad fuera la misma para todos. Y por eso el Bait Altacafa, desde ya los inicios, se encargó mucho de ser muy cuidadoso y de promover todos aquellos elementos identitarios que venían con las personas que estaban llegando en aquellos momentos y que luego, de una manera continua, pues han ido viniendo a nuestra sociedad, ¿no? Desde el convencimiento de que realmente las culturas, la diversidad de culturas, la diversidad de religiones, como la diversidad de personas, porque estamos todos en el mismo saco, esta diversidad, sobre todo, nos enriquece y nos une. Y, por tanto, Teresa fue una gran promotora de este valor de la diversidad. Ella decía, ¿no?, que la diversidad se mantiene gracias al intercambio. Y el intercambio es esta capacidad de salir de sí para encontrarse con el otro. Se mantiene también gracias a la inteligencia del diálogo. Y todos hablamos de diálogo. Pero diálogo es algo más que escuchar. Diálogo es capacidad de dejarse afectar por el otro. Que cuando yo de verdad escucho al otro, esté dispuesto a modificar mi pensamiento, esté dispuesto realmente a aprender de lo que el otro recibo.
Este es el verdadero diálogo, porque las personas y las culturas y las sociedades, como nos decía Teresa, no somos realidades estáticas, somos realidades que nos vamos construyendo, vamos caminando, nos vamos transformando precisamente en este intercambio de encuentros con otras personas, con otras culturas, con otras maneras de ser y de ver y de movernos en el mundo. Por tanto, todo esto nos iba abriendo ya a esta universalidad que en el fondo después nos hace también converger en compartir los valores que son comunes. Porque yo creo que lo que Teresa siempre nos decía, ¿no? Las personas somos muy distintas en lo más externo, somos muy iguales en lo más profundo. En la medida que vamos profundizando más, todos tenemos necesidades muy parecidas, todos nos mueven cosas muy parecidas. ¿Qué es lo que nos cambia? Pues nos cambia la manera de expresarlo, el lenguaje, las formas, la manera de manifestar y de expresar nuestra cultura. Y con las religiones pasa exactamente lo mismo, ¿no? Por eso decía ella, es muy fácil compartir la fe con personas que también son creyentes, porque todos creemos en un mismo Dios y utilizamos distintos textos, distintos actos litúrgicos, distintas expresiones, pero en el fondo todos vamos en el mismo lugar, ¿no? Ella siempre nos recordaba una imagen que a mí siempre me ha parecido muy bonita, ¿no? Que decía que las religiones son como distintos caminos que llevan a la misma cumbre, donde allí todos vemos la misma luna. Porque nadie hemos elegido donde queríamos vivir, donde queríamos nacer, perdón, y donde hemos nacido, pues hemos aprendido una cultura, hemos aprendido... Pero todo esto, a la medida que uno va avanzando, va caminando, va compartiendo, pues también se da cuenta que hay un punto único, común, es donde nos encontramos de verdad las personas, cuando lo que nos interesa y donde ponemos todo nuestro voluntad y nuestro deseo es precisamente pues, en el valor de la persona. Por eso, y también esto es una gran enseñanza de Teresa, es tan importante construir y extender puentes. Y sabemos todos que en nuestro mundo lo que nos sobran son muros, lo que nos sobran son vallas y barreras, y lo que nos faltan son precisamente puentes. Y los puentes no tienen que ser solo geográficos. Hay que hacer puentes geográficos para que nos podamos mover bien, pero también hay que hacer puentes mentales para que nos podamos entender y enriquecer, y también tenemos que crear puentes afectivos para que nos podamos querer y ayudar entre nosotros. Y todo esto nos va haciendo en personas, nos decía Teresa, que somos caminantes y peregrinos, y todo esto va construyendo también la hospitalidad. Me parece que me he pasado de tiempo ya, ¿no? Bueno, empezamos a hablar. Voy acabando, ¿eh? La hospitalidad. La hospitalidad para Teresa era también uno de los valores centrales. Y ella entendía la hospitalidad desde la acogida. Si no hay acogida, si uno no se siente bien acogido, es muy difícil que poder ofrecer este espacio de hospitalidad. Uno se tiene que sentir respetado y uno se tiene que ser, y aquí sí que me pararé un momentito, formando parte, el tema de la inclusión. Yo creo que Teresa también nos enseñó a diferenciar muy bien que los fenómenos migratorios no los podemos abordar desde la absorción, ni menos desde la dominación, ni tampoco desde la asimilación, sino que tiene que ser desde la inclusión. Tenemos que ser capaces, algo que nos cuesta tanto, pero que es tan necesario y es tan rico y es tan bonito, poder convivir personas que tenemos pensamientos distintos, maneras de ser distintos, culturas y tradiciones distintas, pero que esto no nos divide, sino que esto nos une. Esto nos hace sentir cada vez más afortunados de poder aprender y compartir unos de otros. Y todo esto es lo que va haciendo también que nuestra humanidad y nuestra sociedad pues, pueda ser cada vez más sólida y más madura. Teresa, para poder realizar esto, puso el foco siempre en los temas identitarios. Es muy importante que cuando las personas, decía ella, lleguen aquí, no pierdan el conocimiento de su lengua, no pierdan sus tradiciones, porque únicamente cuando las personas, nos explicaba Teresa, tenemos clara nuestra identidad, es cuando estamos en condiciones de poder acoger, dialogar
y estar con los demás. Porque el que no tiene la identidad clara, cuando le viene a alguien que piensa distinto, le entran los miedos. Cuando le entran los miedos, ¿qué hace? Pues se vuelve un fanático. Y todos estos fanatismos y todos estos movimientos a veces que vemos tan radicales, muchas veces no son más que la expresión de una gran inseguridad. Porque cuando uno es inseguro, no puede dialogar. Cuando una cultura no está bien asentada, no tiene clara su identidad, es muy difícil que entre en diálogo. Y esto Teresa lo tenía muy claro y Teresa se encargó muy bien de ir promoviendo para que realmente lo distinto nos enriquezca y así pues podamos ir profundizando cada vez más en lo que nos asemeja y no poner la mirada solo en aquello que nos hace distinto. Termino con unas palabras de Teresa que ella decía: todos somos emigrantes, todos somos y estamos de paso. Por tanto, seamos solidarios con todos y con todo, sin ninguna frontera, ni exterior ni interior, convencidos de que si lo hacemos así, nos entenderemos como hermanos y hermanas, progresaremos juntos y nos atreveremos a dejar el frío invierno y entrar en la incipiente primavera. Shukran, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Quimerra. Muy bien, pues ahora tendrá lugar una mesa redonda que hemos preparado por aquí, que nos ayudará a dimensionar todo el impacto y el trabajo de Teresa y aterrizar toda su filosofía, que bien nos ha explicado Kim. Invito a subir a la mesa a las siguientes personas. Rafael Crespo, historiador y antropólogo. Hace unos 30 años vino a San Vicente dels Horts a conocer a Teresa y su trabajo en el BAI. Desde entonces se dedica a proyectos y políticas públicas de acogida y convivencia interculturales, algunos de ellos aquí en San Vicente. Muchas gracias. Sara Balligi. Responsable del área jurídica de la Fundación Baix Altacafa. Àlex Blasi. Técnico de programas de alojamiento temporal para adultos y jóvenes. Y, por último, dinamizará esta mesa Soraya Ares, directora de la entidad. Creo que nosotros tenemos que utilizar el micro. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, vale. De hecho, vale. Bien, nosotros después de la exposición que ha hecho el hermano Kim, ¿vale?, intentaremos analizar cómo ha permeabilizado y cómo dialoga el pensamiento y los valores de Teresa en tres ámbitos que tienen una especial relevancia cuando hablamos de convivencia y acogida, que son las políticas públicas, los derechos humanos y la intervención social. Entonces, vamos a empezar con Rafa. Yo creo que tu micrófono funciona, porque era el que estaba allá arriba. Entonces, para tampoco ceñirnos un poco al tiempo, Rafa, te voy a lanzar ya la primera pregunta. ¿Cuáles crees que han estado los principales valores o conceptos de Teresa que han incorporado las políticas públicas o las leyes de acogida en Catalunya? Bueno, primer de tot, bona tarda, bones tardes, salam alaikum. Jo he d'advertir que hablaré en catanyol, perquè la meva llengua... Jo soc d'origen andalús, la meva llengua de treball i de comunicació moltes vegades és el català, y también me expreso en castellano. Y hoy tengo, como decía Kim, una presión, porque hablar, intentar transmitir todo lo que nos enseñó Teresa
Entonces, yo hoy lo que voy a hacer a nivel de las respuestas es transmitir textos, frases que escribió y respondió Teresa a las preguntas que me haces. ¿Vale? No sé si lo conseguiré, pero bueno, yo voy a hacer el esfuerzo de vehicular un poco el mensaje de Teresa Losada Campo. Bien, yo creo que una de las influencias de Teresa en cuanto a nivel de políticas, como activista, yo creo que Teresa era una gran activista política y siempre se dirigió a los responsables políticos. Cuando hablábamos antes del pensamiento intercultural, por un lado, cómo exponer ese reconocimiento de las diversidades. Ella siempre decía que cuidado con el tema de la diversidad. ¿Por qué? Porque la comunicación intercultural no ha de pesar tanto la cuestión de las diferencias y de lo que nos separa, sino cómo podemos potenciar esta expresión de la diversidad en interacción, sobre todo, ¿no? Y no asimilacionista, cuando yo decía cuidado, porque no es un azúcar que se disuelve en el café de la sociedad dominante, sino cómo esta diversidad hace que haya diferentes tipos también de café, de los cuales todos nos podamos beneficiar. Eso por un lado. Ella empezó ya con este reconocimiento, pero siempre en el otro punto de la interculturalidad, que es la equidad, ella siempre tuvo un papel y promovía la denuncia. Promovía incluso como un elemento activo como cristiano, ¿no? Y decía siempre que Jesús denunciaba. Jesús denunció el templo, denunció, ¿no? Y esta línea de denunciar la desigualdad y la injusticia. Ella, por ejemplo, en unos textos decía, vale, está bien el reconocimiento de la diversidad, incluso de la diversidad religiosa, pero ¿qué pasa con toda la cuestión de la islamofobia que también forma parte de la identidad local? Ella no se cerraba tampoco. Y después la cuestión del intercambio. Ella siempre decía cómo vamos a hacer un intercambio en desigualdad. Pero esta importancia del intercambio, porque es lo que nos da proximidad. No se puede hacer una proximidad desde la teoría, sino desde la vivencia. Entonces este intercambio, ella lo que consideraba, al menos en una de sus frases, que a mí siempre me dejaba un poco así, es que el intercambio nos abre a todo. Cuando yo intercambio con otra persona que es diferente a mí, me está abriendo además a mí. Y además estoy aprendiendo. ¿Cómo? No hay intercambio sin un aprendizaje mutuo, si no hay un reconocimiento de esta aportación de las diversidades. Y después había otra cuestión que yo creo que es importante a la hora cuál es la vivencia del pensamiento de Teresa y del mensaje de Teresa, es que ella siempre advertía que cuidado, ¿no? Porque por mucho que hagamos convivencia, acogida, siempre habrá unos mensajes discriminadores y unos posicionamientos políticos discriminadores. Y cuidado con eso, porque es lo que tenemos en la actualidad. Y yo creo que recuperar muchas de las orientaciones de Teresa puede ser también una aportación a cómo luchar contra los discursos del odio, contra las acciones discriminadoras que al fin y al cabo nos están separando y no nos están uniendo. Gracias, Rafa. Tendremos ocasión de profundizar. Vale, Sara, sabemos que muchos de los principios teóricos de Teresa y deontológicos dialogan mucho con los derechos humanos. A mí me gustaría que pudieras explicarnos alguna de esas relaciones, puntos de encuentro, porque hay muchos. Bueno, en primer lugar, quiero destacar este espacio, toda la gente que ha venido, que a mí me lleva al día de su muerte, que su casa estaba llena, fuera, dentro, la calle, y hoy, 10 años más tarde, estamos exactamente igual, y esto significa, bueno, pues creo que no tiene mayor explicación que Teresa sigue viva y muy necesaria, porque estamos todos aquí, a pesar de que han pasado los años. Bueno, Teresa nos decía que deberíamos construir un mundo diferente, y un mundo diferente basado en derechos humanos, igualdad y dignidad. Yo, por empezar, por destacar algún valor y ponerlo en relación con derechos humanos, el valor de la vida. No, todos nacemos libres, iguales, en dignidad,
y la vida debe ser respetada y no lo estamos haciendo, ¿no? Y tristemente. La dignidad de la persona, ya decía que todas las personas tienen una dignidad de origen, nacemos con nuestra dignidad por el simple hecho de nacer personas. Esto ella lo practicaba a la hora de tratar con las personas porque estaba con las personas desde el reconocimiento, ¿no? Ella cuando trataba, no trataba con migrantes, trataba con personas. Y luego las personas pues tienen sus circunstancias, sus problemáticas, sus situaciones, y entonces, bueno, eso era una mochila que llevaban, ¿no? Pero ella al sentarse y al escuchar, una escucha activa, no una escucha asistencialista, ¿no? Ella lo decía, no es lo mismo estar para los inmigrantes que estar con los inmigrantes. Esto es una cosa que intentamos también practicar en la Fundación, en nuestro trabajo diario, ¿no? El tratar al otro siempre desde su reconocimiento como persona y respetando su dignidad. La igualdad de derechos y de oportunidades, ¿no? Sí, todos somos iguales ante la ley según los derechos humanos, pero esto lamentablemente no es así. Tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y ella defendía mucho que teníamos que acompañar hacia una ciudadanía plena, en la que toda persona fuese, tuviese sus derechos, sus deberes y tuviese una igualdad de oportunidades, ¿no? También destacar el diálogo interreligioso, ¿no? Como se ha comentado, ya lo he comentado anteriormente, pero ella decía que le decían, ¿no? Que tú, Teresa, has roto las barreras de las religiones con nosotros. Esto creo que es una tarea que se nos ha quedado pendiente, porque, bueno, como bien dice, todos somos nosaltres, y en este caso hablando del Islam, el Islam ya no es una cosa ajena a Cataluña. En un momento en que un musulmán, una musulmana entra en nuestro territorio, está entre nosotros, si todos somos nosaltres, el Islam ya forma parte de nosotras, por lo tanto, entra dentro de nuestra sociedad. Por relacionar estos valores con derechos humanos, bueno, ella los desarrollaba y los llevaba en su práctica diaria, pero al final los tenemos recogidos, como ya he ido diciendo, ¿no? En la Carta de los Derechos Humanos, el derecho a la vida, artículo 3, la igualdad ante la ley, la libertad religiosa, el derecho a la educación, que también son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Sí, son, bueno, y de hecho todo el corpus legislativo de los derechos humanos tiene ya unos cuantos años y su aplicabilidad pues, ha llegado a donde ha llegado. Igual que con Rafa tendremos oportunidad de seguir profundizando, pero para acabar de enmarcarlo en el tercer eje, Alex, a mí me gustaría saber, o que pudieras explicarnos un poco, cómo se articulan los valores de Teresa, esa manera que ella tenía de hacer y de poner en práctica en su vida, en la práctica diaria de la Fundación, en nuestros recursos de acogida para personas. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Como ya vamos un poquito tarde, para ir más rápido, el proyecto de alojamiento temporal nace en San Vicens de la mano de Teresa, que es ella la que organiza, la que inicia y la que se involucra completamente. Baita empieza haciendo actividades formativas, clases, a través de la demanda de los mismos alumnos van naciendo otros proyectos y el alojamiento temporal se convierte en una cosa básica. Teresa consideraba que era uno de los proyectos fundamentales a la hora de poder apoyar a las personas. Han salido muchas ideas de Teresa y, entre otras, cabe destacar que se involucran en este proyecto, por ejemplo, una palabra que ha salido mucho aquí, que es la acogida. ¿Sí? La acogida entendida como proximidad, como acercarse al otro para aprender y para entender. ¿Sí? Les hablaba de que el otro es un espejo donde me miro a mí mismo, donde aprendo de todo lo que ha hecho y de lo que soy yo mismo. ¿Sí?
Entonces, la acogida es parte fundamental de todos los proyectos de alojamiento temporal que tenemos. Esa acogida se entiende o se entendía y se sigue entendiendo como que queremos ser referentes de las personas. Han hablado antes de no para las personas, sino con las personas. ¿Sí? Entonces queremos ser referentes de su proceso de vida. El alojamiento temporal es un proyecto que tiene un tiempo, que Teresa siempre entendió que ese tiempo tenía que ser largo. Una persona que no tiene familia, que no tiene red de apoyo, necesita un tiempo largo para poderse establecer, para poder estar aquí. Entonces iniciamos proyectos que no siempre todo el mundo entendía bien, que duraban mucho tiempo con las personas, porque el proyecto eran las personas. ¿Sí? Las personas necesitan mucho tiempo y eran el centro de todas las actividades, que son el centro de todas las actividades que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? A través de hacer un plan de intervención, un plan de trabajo, donde Teresa veía muchísimo el tema formativo, la formación. Pieza clave de ese proceso para poder avanzar en su construcción vital. ¿Sí? Y otra cosa que ha salido mucho aquí es el tema de cómo desde las actividades que hacemos nosotros mantener y ayudar y apoyar a que se mantenga la identidad personal de cada uno. ¿Sí? Desde la diversidad, que es la sociedad que estamos construyendo ahora mismo, buscamos esa diversidad y desde esa diversidad la unidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en los proyectos estamos manteniendo pues, todas las festividades que se pueden, hacemos la fiesta del Cordero todos los años, sufrimos conjuntamente con los que lo hacen el Ramadán, hacemos la fiesta del Cordero, que tenemos la suerte de que chicos antiguos que ahora residen por San Vicente nos permiten ir a su casa, tenemos barbacoa, podemos hacer unas casas de los chicos y mirarnos de que cada uno pueda ser de la manera que es a partir de la base que ya tiene. ¿Sí? Construyendo esta cosa nueva de la que hablaba Teresa, de esta cosa nueva, de sociedad nueva que se está construyendo. Muchas gracias, Alex. También continuaremos ahora hablando un poquito más de esto. Vale, para volver contigo, Rafa, yo he apuntado, ¿no? Antes nos has hablado de conceptos de Teresa como interculturalidad, he apuntado, incidencia política, aprendizaje mutuo, también has mencionado el tema de las identidades, que yo creo que es algo también muy interesante. Y mi pregunta ahora sería, ¿cómo crees que se han ido transformando y ampliando o estrechando en algunos casos también, ¿vale? Esos valores de Teresa en las políticas públicas, en el discurso que tenemos a día de hoy en la calle? A ver, yo creo que hay dos elementos, no sé si son aportaciones de Teresa, pero yo creo que cada vez las estamos viendo que poco a poco se van incorporando a políticas públicas. Ahora que estamos en la vecina de la solidaridad. Yo me acuerdo que Teresa siempre decía, las migraciones establecen vínculos entre sociedades, además de entre personas. No son procesos de ida solo. Son de ida y vuelta, pero en estos idas y vuelta van haciendo familias, vamos estableciendo vínculos. Entonces, esta dimensión de interdependencia, esta visión del pasado en común, que ahora está en actualidad, incluso ahora que se llama decolonial, claro, este pasado que también tenemos en común, ¿no? Porque decía, vale, podemos desconocer a la persona que vive en Marruecos, pero la sociedad marroquí no es desconocida para nosotros, porque forma parte de nuestra historia. Entonces, esa falta por un lado, del reconocimiento de estos vínculos nos lleva a otra de las cuestiones, ¿no? La importancia de la memoria. Estamos en Sant Vicent dels Horts. Yo creo que Sant Vicent dels Horts es una población, es un municipio de la vila donde la cuestión de la memoria migratoria es fundamental. ¿Cómo se ha construido Sant Vicent dels Horts?
cómo se ha desarrollado San Vicente dels Horts. Entonces, esta demanda de la memoria, incluso de cómo la memoria podría ser útil para situaciones y circunstancias que nos pasan ahora. Yo os voy a citar un texto de la Teresa de hace más de 15 años, ¿vale? Donde combinaba un poco todo esto, ¿vale? A ver, yo lo voy a leer, os voy a hacer una traducción literal desde el catalán, pero a ver, bueno, dice, mira qué dice nuestra vecina Juana, que tiene 68 años, ahora que se habla tanto de memoria histórica, me dice, Teresa, yo cuando veo un vecino marroquí que llama a nuestra puerta, me recuerda mi vida. Cuando yo llegué de Jaén, encima de un Picasso, que nos costó 3.000 pesetas y tal, y que vivíamos todos en una única habitación, en una barraca en Montjuic. Y mira ahora qué casa tan bonita tengo. Y él decía, estas personas vienen como yo, vine a San Vicente dels Horts, a progresar y a crear una familia. El texto sigue porque esta vecina Juana de Jaén, Vicentina de Jaén, replicaba que cómo puede ser que haya personas de San Vicente que digan que si vienen esta gente a quitarnos el trabajo, que si vienen esta gente a aprovecharse y tal. Y esta vecina Juana decía, esta falta de nuestra propia memoria facilita estos discursos, ¿no? Esto por un lado. Yo creo que es súper actual y, en fin, si antes se ha hablado de la importancia de la proximidad, yo creo que este ejemplo es un ejemplo claro de cómo la proximidad nos ha de permitir superar esta separación y nos ayuda además a estar unidos. Muchas gracias. Muy interesante y la verdad es, a veces es un poco como, bueno, es como una bofetada ver que estamos ahí, que no parece que no avancemos en determinado tipo de cosas, porque ese texto tiene ya unos cuantos años. Tengo la referencia bibliográfica si alguien lo está aquí. Vale. Sara, antes tú nos has hablado de derechos y algunos de una especial relevancia, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de credo, hay muchos otros, el derecho a la participación política, que también yo creo que es importante. A mí me gustaría que ahora pudieras explicarnos un poco cuáles son las principales vulneraciones de derechos respecto a las personas migradas, tanto de tu experiencia como del trabajo diario que hacemos en la Fundación. Bueno, esta pregunta nos daría para 3 tardes. Vulneraciones podríamos estar hablando mucho, ¿no? Pero tenemos 2 minutos. Entonces, empezando por el derecho a la vida, ¿no? Estamos vulnerando el derecho a la vida cuando estamos creando una Europa fortaleza que levanta sus fronteras y sus muros en vez de crear vías seguras, ¿no? La migración es un hecho, y es un hecho que existe y seguirá existiendo. El hecho de crear fronteras mucho más, de un acceso mucho más difícil, lo único que va a hacer no es frenar la migración, es crear más muertes. Por lo tanto, seamos conscientes de que con estas políticas se está favoreciendo la muerte, se está vulnerando directamente el derecho a la vida. Siguiendo con el otro derecho, ¿no? El derecho a la educación. Se está vulnerando el derecho a la educación, pero por muchos lados, ¿no? Empezando por cuando prohibimos a una alumna musulmana visible con velo acceder a las aulas por llevar hijab. Aquí no solo estamos vulnerando el derecho a la educación, sino que además estamos vulnerando el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto, ¿no? También estamos vulnerando el derecho a la educación cuando estamos creando colegios gueto, cuando existe segregación escolar
y cuando no tenemos, sabemos que en la sociedad existe una diversidad, pero luego hay colegios que esa diversidad es inexistente y esos colegios lamentablemente tienen un mayor fracaso escolar, no hay una igualdad de oportunidades, equipos docentes que carecen de mecanismos para poder afrontar las realidades que se encuentran en nuestros colegios, y esto también nos lleva a crear ciudadanos de segunda y no ciudadanos de pleno derecho, ¿no? También mencionar dentro del derecho a la educación el PRODEGAE, ¿no? Que es un mecanismo creado absolutamente discriminatorio, que se ha metido ahí dentro de los colegios y se pone al equipo docente como hacer de policías a detectar actitudes o prácticas que son totalmente culturales de una comunidad concreta, que es la musulmana, para que salten las alarmas de potencial terrorista, y entonces se inicia todo un protocolo detrás de investigación del alumno y de la familia, ¿no? También se vulnera la libertad religiosa y el derecho al trabajo cuando tú prohíbes a una alumna con velo acceder a unas prácticas, acceder a un trabajo que ya ha pasado por unas cuantas trabas burocráticas y administrativas para poder conseguir un trabajo, para que tú encima luego cuando llegue le vulneres directamente no poder trabajar porque lleva un velo, y eso sabemos que solo pasa con este símbolo religioso. Igualdad ante la justicia. No existe igualdad ante la justicia para determinadas personas, y esto lo sabemos cuando los delitos de odio, que tristemente cada vez hay más, son archivados, porque se denuncian, y tenemos bibliografía que muestra que los delitos de odio se denuncian, pero cuando llegan, donde tienen que llegar, son archivados y no tienen un recorrido judicial, ¿no? Se está vulnerando el derecho al asilo. Sabes que cualquier persona, nada más pisar suelo europeo, tiene derecho a solicitar asilo, y eso no se está respetando ni reconociendo. Hay devoluciones en caliente, la gente manifiesta abiertamente que quiere solicitar asilo y se las mete en CIES, se las devuelve. Bueno, catastrófico. Tenemos torturas policiales que últimamente están saliendo a la luz, grabadas, atestados policiales inventados para crear falsos delitos contra personas migradas, que sabemos que si tienen un permiso de residencia o si no lo tienen puede comportar su devolución al país de origen. Siguiendo con vulneración de derechos, he dicho que esto puede dar para 3 tardes. El padrón. El padrón es una obligación para toda ciudadana y todo ciudadano. Tenemos la obligación de empadronarnos, las administraciones tienen la obligación de empadronar, y no se está cumpliendo en determinados municipios. El hecho de no poder empadronarse es un hecho que bloquea directamente tu acceso a determinados derechos. El padrón no nos da derechos. El derecho a la educación lo tenemos, el derecho a la sanidad lo tenemos. Lo único que determina el padrón es dónde yo voy a ejercer ese derecho. Si vivo en San Vicente, voy a estudiar en San Vicente. Y todo esto, y muchísimas vulneraciones más, a mí me preocupa porque esto va a ir a la alza en el momento en que tenemos, hace 10 años quizá no con Teresa, pero ahora tenemos abiertamente discursos políticos de odio y racistas y xenófobos sin ningún tipo de consecuencia. Esto no hace más que legitimar o personas de a pie, ¿no? La sociedad, personas que pueden ser racistas, que lo eran de puertas para adentro. En el momento que tú tienes un político que te representa abiertamente racista sin consecuencias, lo único que hace es legitimar que tú puedas ser racista en la calle sin consecuencia alguna, igual que en la calle, igual que las administraciones. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, Sara. Obviamente, bueno, la vulneración de derechos es abrumadora. La verdad es que todo lo que nos has explicado, aparte de que es verdad que daría para bastante más tiempo, es en cierto punto desolador. Vamos a intentar no quedarnos con tan mal sabor de boca, ¿vale? Y Alex, tú antes nos hablabas del trabajo, ¿vale? De la acogida de personas, y lo hacías desde poner en valor una metodología que hablaba o al menos yo he apuntado que hablaba de proximidad, de compromiso con el otro,
de poner a las personas en el centro de los procesos y no los procesos en el centro, del respeto a la identidad personal. A mí me gustaría que ahora pudieras explicarnos un poco cuál consideras que es el impacto en las personas en las que acompañamos desde la entidad de esta metodología, porque hay otras que, como decía también Rafa, pues, se basan más en perspectivas asimilacionistas, igual los procesos están más en el centro, igual pues, la identidad de las personas no se pone tanto en valor. ¿Cómo impacta esta metodología en las personas desde tu punto de vista? Bueno, desde el punto de vista de este proyecto, es un proyecto que, ahora que estoy aquí, que veo tanta gente, me acuerdo mucho de las peleas que teníamos con Teresa, porque en los años, este proyecto en San Vicente lleva desde los años 90, son décadas, han pasado cientos de personas y hemos tenido un montón de problemas siempre, muchos problemas económicos muchas veces, que era un tema que Teresa me decía que no se preocupaba mucho, problemas con personas concretas, y me acuerdo muchísimo que Teresa siempre me decía lo mismo, siempre decía, no, esto es un proyecto para las personas que no quieren a nadie. Ella se refería a los que estaban ya fuera de los circuitos de la administración, que nadie les apoyaba, ¿sí? No tenían recursos y como chicos, por ejemplo, extutelados, chicos de centros de menores que salían y no tenían nada, se quedaban sin nada, ni siquiera tenían permiso de trabajo, no tenían nada. Entonces, Teresa siempre decía, siempre lo solucionaba diciendo, no, hay que seguir apoyando, aun la dificultad, aun los problemas, hay que seguir apoyando, ¿sí? El impacto, a mí, que llevo bastantes años, me parece enorme. Son cientos de personas individuales, a las que hemos ido apoyando con esta idea de Teresa de la transversalidad, de la acogida, con esta idea de Teresa de una temporalidad alta, incluso de que Byte sea como ella hablaba de familia, de la familia Byte, ¿no? de cómo podíamos convertirnos en referentes de por vida de las personas, que es una cosa que en ese momento muchas entidades no estaban dispuestas a hacer y que incluso hoy en día hay proyectos en que las personas pues entran un día, salen un día y ya está, ¿no? Ya no hay más vínculos. Y no, Teresa tenía la idea de que el Byte tenía que perdurar siempre porque las personas nos iban a necesitar siempre en algún momento y en el caso, por ejemplo, de los jóvenes que han estado en los alojamientos, que son personas que han venido solos y que no tienen familia y que no estaban en red de la administración, siempre hemos podido ver un vínculo con nosotros. Un vínculo que ha sido muy férreo y de muchos años, y yo tengo ejemplos de personas concretas que se fueron de San Vicente o se han quedado a vivir en San Vicente, pero que han estado en nuestros pisos hace muchos años y siguen manteniendo el contacto. Es un contacto que a veces es porque necesitan alguna cosa y una de las primeras ideas es voy a hablar con Byte porque Byte me podrá asesorar y me podrá guiar. Pero a veces no es ni siquiera eso, a veces es para decirnos pues, que se han casado, que tienen pareja, que van a tener un hijo, que han cambiado de trabajo, que Hacienda les llama porque no han hecho la declaración de la renta y necesitan que alguien les ayude. Es esta idea que Teresa nos inculcó a todos de que tenemos que estar para las personas. Y también me parece que es muy importante también, en el caso de los jóvenes con los que nosotros trabajamos, que es una manera de romper esquemas también, ¿no? Por ejemplo, los chicos extutelados que han acabado en situación de calle, que han acabado con muchas dificultades para tirar adelante su vida, hay como un resquemor porque la sociedad de acogida, esta llamada sociedad de acogida, no les ha apoyado y les ha dejado de lado. Y es una manera de demostrar que no es así toda la sociedad, ¿no? Que hay una parte que apoya y que acompaña en el proceso de vida. ¿Sí? Muchas gracias. Yo añadiría que muchas de esas personas y de esos jóvenes en concreto, o al menos hablo de mí personalmente y de muchas de las personas que trabajamos en el Byte, se han convertido en referentes. Compartir con los demás, que es lo que nosotros hacemos, implica lo que también decía Kim, estar dispuesto a aprender, y hemos aprendido mucho de esas personas. Como no tenemos mucho tiempo
¿vale? Pero a mí sí que me gustaría que cada uno de vosotros pudierais cerrar un poco vuestro bloque haciendo una mirada a futuro, ¿no? En el caso de Rafa, a mí me gustaría que pudieras explicarnos cuáles son, de una manera muy breve, los principales retos que se plantean y cómo los valores de Teresa y su práctica cotidiana puede ayudarnos a solventarlos. Vale. ¿Sí? Vale. ¿Sí? Bueno, pues para hablar del futuro voy a recurrir a un texto de Teresa de 1998 que dice: la interacción pide acciones diversas y globales, por lo que conviene desarrollar políticas que movilicen y combinen acciones culturales, sociales y políticas. Ella reclamaba, una de las cuestiones que yo creo que hay en muchos planes locales, en el caso de San Vicente de San Bison, que no se pueden abordar estas cuestiones que son estructurales, que no desaparecerán, si no hay un trabajo en común entre administraciones, tejido asociativo y vecinas y vecinos. No puede ser que cada uno de los tres sectores haga su trabajo de manera separada, porque son retos tan importantes que aquí, cuando ella decía lo de sumar, hay que sumar entre todos, cada uno a partir de sus responsabilidades evidentes. Pero el futuro o lo abordamos entre el trabajo en común entre los diferentes agentes o no se saldrá nadie. Eso por un lado. Y ella decía que había 5 puntos, es que yo cuando lo leí, ¡guau! Me fue la cabeza. Yo voy a decir los 5 puntos que hay en este texto, ¿vale? De, bueno, la inclusión, que es lo que se podría trabajar. Primero, igualdad de trato entre todas las vecinas y vecinos que residen en un territorio. Igualdad de trato, ¿eh? Acceso a la nacionalización y a la documentación, ¿vale? Políticas sociales de vivienda, empleo y formación para tener igualdad de oportunidades. Son això de la igualdad de oportunidades, que no es ¿verdad? ¿Vale? Cuarto, lucha contra las discriminaciones canalizadas, es decir, ella ya lo que planteaba es que entonces la canalización de las luchas contra las discriminaciones fuera a través del derecho civil, administrativo y penal. Yo solo recordar que actualmente ya hay la ley 1920, los cuestionarios contra la discriminación activa, pero que ahora mismo se está preparando una ley antirracista a nivel de Cataluña. Y ella era la que primero planteaba el tema de derechos civiles. Yo creo que ahora mismo es el enfoque que se está intentando aplicar, que es un enfoque de derechos civiles. Y el último, derecho al voto. Ahí lo dejo. Gracias. Sara, te lanzo la misma pregunta. Principales retos de futuro y de protecciones jurídicas, aunque el Rafa te ha hecho ahí un poco de... se ha comido. Y te pido también brevedad para poder... No, sí, breve. En primer lugar, yo creo que hay que hacer un cambio de mentalidad. Como he dicho, la migración es un hecho, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, va a seguir existiendo. Entonces, lo único que nos queda es aceptarla y gestionarla, y eso requiere un cambio de mentalidad. Después, bueno, para no repetirme, pero para crear ciudadanos de pleno derecho y respetar el derecho a voto y todos los derechos que hemos mencionado anteriormente, hay que eliminar las leyes que vulneran estos derechos, que limitan estos derechos y que lo único que hacen es perpetuar pues eso, a migrantes, en la población migrante, en una situación de segunda ciudadanía. Hay que eliminar la ley de extranjería, porque es una ley que está pensada solo y exclusivamente para mano de obra, producir, no está pensada para familias, para que la gente tenga mujer, hijos, para que se mueva, para que trabaje aquí, allá, para que... No, está pensada para trabajar, tú acabas y te vuelves. Y luego, para no ser tan pesimista, también aprovechar la normativa que ya existe y cumplirla. Tenemos la ley de primera acogida en Cataluña, cumplámosla.
Y solo para terminar, ¿no? Teresa ya nos decía que las leyes están no solo para ser cumplidas, ¿no? Sino que también están para cambiarlas cuando la justicia y la obligación moral así nos lo exige. Si la justicia no nos lo exige, que yo creo que sí, la obligación moral nos está exigiendo. Muchas gracias. Alex, pues te lanzo la misma pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales retos en términos de acogida y de convivencia? Y te pido la misma brevedad que a tus compañeros y compañeras. Bueno, para así ser rápido, uno de los grandes problemas de los proyectos sociales siempre ha sido lo económico, ¿sí? El dinero, el presupuesto, que es una de las grandes dificultades y de las grandes batallas. Es verdad que en el tiempo que yo pude convivir con Teresa, a Teresa no le preocupaba mucho. Esa siempre había sido una preocupación de Antonia. Pero Teresa siempre decía, no, ya vendrá el dinero, no, ya vendrá. Siempre me acuerdo mucho de una anécdota que me explicó Montse de Valentins, de la primera vez que fueron a pedir ayuda a Teresa para abrir un piso en San Andrés de la Barca, donde también colaboramos con proyectos, y que Teresa les dijo, sí, no hay problema, no tenía dinero, no había dinero, pero a Montse le dijeron que sí, muy rápido, y encima cuando se iba le dijo, no, y un segundo piso también, y otro segundo. Bueno, Teresa no pensaba, pero es verdad que sí, que es una necesidad importante, que es difícil encontrar subvenciones, encontrar ayudas, encontrar ayuda privada también, ese es un problema importante. Otro problema importante, pues ya lo he comentado, no hablar más, la ley de extranjería. Sí que creo que una de las grandes dificultades que tenemos hoy en día es la temporalidad, los periodos, lo que tardan los arraigos en resolverse. Es un problema muy grave porque cuando una persona está contratando a un extranjero que está renovando papeles, que está haciendo el primer arraigo, si tardamos 3, 4, 5, 6, 7 meses o más, claro, el empresario no puede esperar, digamos. Las dificultades que tienen las personas cuando están renovando con los bancos, con las cuentas bancarias, con muchos aspectos es un problema gravísimo que hay hoy en día y que en algún momento alguien tiene que solucionarlo porque no puede ser que esto sea así. Creo que es un tema muy importante que está muy en las noticias del día y que a Teresa ya hablaba mucho de él, que es el sentimiento de pertenencia para los jóvenes, ¿no? Esto que se llama segundas, terceras generaciones, que no son segundas ni terceras generaciones, que son ciudadanos, pero que es importante trabajar eso, es un tema no de San Vicente, no de Barcelona, sino un tema europeo que se tiene que tratar y trabajar. Y ya más relacionado con los proyectos, con las personas que llevamos hoy en día, sí que notamos o detectamos un crecimiento importante, que creo que en San Vicente se ha trabajado mejor que en otros municipios, donde el tema de salud mental, de patologías duales, que están creciendo muchísimo entre los jóvenes y que hay que poner muchísimos recursos porque es un tema grave que está creciendo mucho y que necesita de mucho apoyo y de mucha ayuda, ¿sí? También, por otro lado, pues el tema del derecho a la reinserción social en las personas que han cometido algún delito. Es un derecho que en el caso de los extranjeros se vulnera constantemente y, bueno, no tengo mucho tiempo para hablar, pero es un tema que me parece súper fundamental que se pensar aquí. Pues yo creo que han salido cosas muy interesantes. Ciertamente vamos mal de tiempo. Yo podría quedarme horas y horas. Agradeceros mucho a los dos y a las tres en este caso, que hayáis querido participar. A todas las personas que habéis venido al acto, porque yo creo que mirar esto, o sea, esto es práctica. Y de aquí también se pueden extrapolar muchísimas cosas. Yo sí que no quiero decir tampoco mucho, pero sí que me gustaría, hemos dicho muchas cosas, se han dicho muchas cosas, yo creo que hay algunas afirmaciones que tenemos que tener claras. La primera es que no solo la migración es un hecho, la migración es un derecho y es algo consustancial a las sociedades y al ser humano.
no existen ni han existido jamás las culturas prístinas y aisladas de las demás. O sea, y de nosotros y nosotras depende que todas las personas tengamos derecho a compartir y aprender de nuestros vecinos y vecinas. Yo creo que si hay algo en Teresa es la universalidad y el hecho de dejarnos transformar por los demás. Y si no lo hacemos, nos estamos negando a nosotros mismos el derecho a aprender, a cambiar y a convertirnos y transformarnos. Y eso, a mí me gustaría ahora, pues creo que le toca otra vez a Nesrin y el micro abierto. Muchísimas gracias a todas las personas que me han dado.